mucho que ver con lo que está ocurriendo en este momento, con la historia de un hombre que durante muchos años fue uno de los directivos, uno de los brazos fuertes, ejecutores, una de las mentes maestras y desde mi punto de vista, de las mentes más brillantes que hay o que hubo en su momento en la industria automotriz. Le tocó pues desafiar al poderío de otros grandes líderes como el propio Winterkorn, como el propio Marchione, como el propio Seche. Y Carlos Ghosn, pues pasará a la historia como un hombre que pudo en su momento hacer lo que otros no habían logrado, que es rescatar de crisis muy fuertes y muy significativas a empresas como Renault, quien no le estaba pasando nada bien antes de la era de Carlos Ghosn, a la propia Nissan, a la que pues prácticamente salvó de la quiebra. Y no solo eso, sino pudo darles una identidad, pudo darles una personalidad, pudo darles un cauce a estas compañías, al grado de ponerlas de acuerdo, quién sabe cómo. Eh, la verdad es que después de él las cosas no fueron tan sencillas. Al día de hoy me parece que ambas compañías han un poquito tratado de caminar, de salvar los barriles del naufragio y de hacer sus propios destinos, ya no tanto pensando en el uno y en el otro, sino cada uno en sí mismo y en lo que pueden coincidir, pues lo hacen, ¿no? O ya con líderes distintos, pero hoy estas corporaciones sí adolecen de aquel liderazgo que en su momento eclipsaba a todos aquellos que estaban a su alrededor. Y hoy ya se está, bueno, no hoy, el viernes se estrenó ya esta serie que ustedes pueden encontrar en esta plataforma de Apple TV, en donde recuperan pues parte de la historia, una historia que créanmelo, las historias que ustedes ven en la televisión, las telenovelas, los dramas de ricos y pobres, no son nada en comparación con lo que ustedes van a ver de esta historia que acaba prácticamente hasta en película con el propio Carlos Ghosn escapando de la cárcel, de este arraigo domiciliario al que había logrado acceder a base de algunos artilugios legales y en donde al final del día la historia cuenta que su esposa contrató a un par de exboinas verdes, Pablo Monroy, para poderlo sacar del país y refugiarlo en el Líbano, donde ahora está ahí tratando de ver qué dice, qué hace con alguna cátedra, pero sobre todo tratando de limpiar su nombre, que no estaba tan manchado, pero sí estaba seguido por la ley Ricardo Pablo. Sí, y justamente, y como bien mencionas, ya lo había adelantado Pablo, pues ya se estaba fraguando esta miniserie. No hay fecha que no se cumpla. El pasado viernes, pues ya se estrenó en esta plataforma 4 capítulos de aproximadamente 45, 50 minutos. Capítulo 1 lleva como título Soberbia. Dice: un plan ambicioso lleva a un exitoso e inimaginable cuando Carlos Ghosn toma el control de Renault y de Nissan, pero su éxito tiene un costo. El capítulo 2, Justicia de rehenes. Mientras Gon siente el poder del sistema judicial de Japón, sus aliados intentan esclarecer una posible conspiración y sus enemigos se preparan para una guerra aún mayor. El capítulo 3 se llama Escape, justamente habla de cuando pues se reúnen varios de sus allegados para contratar a estos militares o exmilitares que lo puedan rescatar. Y el capítulo 4, Víctima o Villano, prácticamente pues los secretos de Gon salen a la luz y su decisión de fugarse tiene consecuencias radicales. Aquí, si bien es cierto que se le está dando un toque bastante dramático, lo interesante, creo yo, es que justamente se entrevistan algunas personalidades. Está, por ejemplo, el exdirector general de Renault, el exdirector de operaciones de Nissan, el exministro de Economía francés, el exministro de Justicia japonés y también al exdirector ejecutivo de Nissan. Así que, bueno, pues una serie que creo yo vale la pena ver para todos aquellos que nos interesan todos estos temas en cuanto a la industria automotriz. Y es que desde el Líbano, este hombre pequeño que yo tuve la oportunidad de entrevistar en un par de ocasiones, pues ya comienza a señalar una serie de conspiraciones, inclusive demandó directamente a Nissan por 995, repito, 995 millones de dólares por un daño profundo, así esto es una cita tal cual de la demanda a sus finanzas. Pues, obviamente lo que le ocurrió a Carlos Ghosn no se le desea a nadie, pero ni siquiera fue despedido, fue puesto en la cárcel.
y su reputación, como bien lo platicamos aquí hace un ratito, no tiene que ver con la demanda, pues pisoteada. Al final del día pasó de ser un héroe a un auténtico villano. Él, sus últimos días todavía al frente de la alianza, pues ya comandaba los destinos de uno de los grupos automotores más grandes del planeta, integrando todo lo que tiene que ver con Renault, Nissan e inclusive Mitsubishi, que por ahí mucha gente no le perdona la forma en la que se apoderó de los destinos de Mitsubishi, específicamente en la operación automotriz, porque recordemos que Mitsubishi es una corporación enorme, de las más grandes de Japón, que pues al final del día tuvo que ceder o tuvo que darle a la alianza la operación comercial de la parte automotriz. Pero muchos números, Pablo, que están involucrados en esta historia. Oye, por cierto, también hay que recordar que, bueno, ya hay otro material que tiene que ver también con este caso, esto también por parte de Netflix, que se llama Fugitivo, el curioso caso de Carlos Ghosn. Este es un documental también, pero va de un jalón, dura 1 hora con 35 minutos, que también valdría la pena verlo. Ahí es una historia, ver los dos contrastes, ¿no? De cómo presentan a Carlos Ghosn, el hijo de inmigrantes libaneses. Nació en Brasil el 9 de marzo de 1954. Cuando tenía 6 años se mudó al Líbano con su madre. Creció allá en Líbano y se trasladó a estudiar a Francia en los años 70. Tiene 2 títulos de ingeniero, uno de los cuales lo obtuvo en la Escuela Politécnica en 1974. Habla 4 idiomas: árabe, portugués, francés e inglés. También comenzó a aprender japonés y bueno, pues hoy en día es padre de 4 hijos de su primer matrimonio. Se volvió a casar en 2016. Desde entonces pues está con su actual esposa. Ahora que regreses, Cris, hacemos una tarde de cine para ver todos estos documentales y series en torno a Carlos Ghosn. Y no sé, y corrígeme si me equivoco, Cris, pero creo yo uno de los mayores pues escándalos de la industria automotriz, por lo menos de la época moderna. Pues deja tú el escándalo. La verdad es que a mí se me hace una franca persecución en contra de un hombre que ya a los 69 años, pues lo único que estaba buscando era su retiro. Él había preparado de forma muy consciente, de forma muy inteligente, la sucesión de quienes se quedarían en el poder a su retiro. Digo, a los 69 años él ya había planchado prácticamente todo lo que tenía que ver con la operación que él había llevado a buen puerto durante muchos años. Él había consolidado una de las alianzas de fabricación de automóviles más poderosas del planeta. Le logró vender coches a gente como el propio Seche, que era el líder de Mercedes-Benz, y que llegó a Claro. comprarle, fíjate, llegó a comprarle estaquitas para venderlas como camionetas de Mercedes-Benz él decía, a los rancheros de Australia en poco más del doble, casi el triple de lo que costaba unas estaquitas fabricada ya en Civac, por cierto. Entonces, un tipo que al final sí creo que tiene mucho de razón a la hora de reclamar que lo que le hicieron fue un complot, pero pues no causas menores, ¿no? Al final del día él dice que lo que no quisieron era pagarle las compensaciones que le debían y que por eso fue que le montaron este cuatro totototote. Pero bueno, de eso hay que ver la serie y luego comentamos cómo la vimos, cómo nos pareció, Ricardo. Venga, claro que sí. ¿Qué más tenemos por ahí?